Sean ustedes muy bienvenidos, pero sobre todo bienvenidas aquí a su programa Verte que te quiero verte. Sí, en esta ocasión vamos a hablar de ciencia. Ay, por fin, qué importante es la ciencia en la vida, Dios mío. Qué importante es leer sobre la ciencia y leer con un experto. Pero vamos a hablar de una ciencia rara en México. Y estamos aquí con el autor de este libro que ha tenido, bueno, ya acá está agotado la primera edición, imagínense. Ha llamado muchísimo la atención, de José Gotés, que es un apellido catalán. Y bueno, la portada me encantó, porque aquí aparecen muchas especies de las que habla del libro. Y yo quisiera, si me permites, José, hablar de tu trayectoria, de lo que se trata el libro. Entonces dice, ¿conoces la leyenda urbana de los manitíes de Xochimilco? ¿En verdad hubo avistamientos de ovnis en Tamaulipas? ¿Sabías que existe un marsupial endémico mexicano? ¿Has visto un árbol con manitas? De norte a sur y de este a oeste, cada estado y región de la República Mexicana tiene su dosis de ciencia rara. Episodios que podrían parecer aleatorios, pero son parte de una amplia red de biodiversidad y herencia cultural, así como un recordatorio sobre lo mucho que hay que cuidar y valorar en este país, el nuestro. José Gotés, biólogo de formación y divulgador de la ciencia por decisión, se encarga de darles a los temas más extravagantes e inesperados un toque de humor y mucho contexto para revelar el mapa de un México que, más que mágico, se presenta aquí con su extraordinaria y apasionante rareza. Sí, es muy rara la ciencia aquí en México. Yo creo que toda la ciencia tiene su grado de rareza. Claro, sí. Guadalupe, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto y qué honor estar aquí contigo. Me llamó, es de Editorial Paidós. No la dije, pero es Editorial Paidós, que está muy bonita. El libro, me gusta el tamaño, sí. ¿Verdad? La maqueta, el color de la portada, la ilustración, por supuesto. Pero a ver, desde niño, bueno, la semana pasada... Gracias. Desde niño te empezó a llamar la atención la ciencia. Muchísimo. ¿Cómo? A ver, platícame. Pues por mi familia principalmente. Tuve el gran privilegio de estar en una familia, como yo le digo, muy ñoña, con un gran gusto al conocimiento, a la ciencia. Mi abuelo fue ingeniero y pasé muchísimo tiempo con él y sobre todo él me recogía del kinder. Caminábamos en la colonia Balbuena y había muchas jardineras llenas de mariposas, de colibríes, y a mí se me hacían impresionantes, ¿no? Como qué estaban haciendo, y entonces él me explicaba, no, pues es una mariposa, aletea, primero fue un gusano, se transformó, y todo eso que él me contaba siempre se me hizo muy extraordinario, y él me daba oportunidad de investigar mucho más en su biblioteca. Entonces tuve esa libertad desde niño de que si algo me llamaba la atención me decían, bueno, pues te llevamos a una biblioteca, a un museo, a ver documentales, y la verdad gracias a mi familia. Al Chopo. Al Museo del Chopo. Muchas veces fui al Chopo también. Ahí están los dinosaurios. Ahí están los dinosaurios, en el Museo de Historia Natural. La Historia Natural. En el de Geología ahí, también. En Santa María. Sí, en la colonia de Santa enfrente María, del kiosco Morisco. Fui varias veces y todo se me hizo extraordinario, y siempre que algo más me gustaba me decían, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces yo agradezco mucho a mi familia por permitirme como cultivar ese gusto, y pues eventualmente esto se terminó en estudiar la carrera de biología que llevo en mi corazón, pero a la mitad de la carrera me di cuenta que la investigación no era para mí. Soy muy impaciente, la verdad, y entonces sí tuve como un momento de crisis en el que dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? No, si ya no voy a investigar,
investigar, pues a qué me quiero dedicar. Y me acordé más bien justo en todas estas visitas a museos, a mí lo que me gustaba era cómo me contaban estas historias, estos chismes de ciencia. Y dije, yo quiero hacer lo mismo. Y a partir de ahí es que estoy en divulgación de la ciencia. Y por eso se te ocurrió el título. ¿Fue a ti o a la editorial Paidós? Fue una mezcla. Ciencia Rara sale como un proyecto de pandemia. En la pandemia, que pues todos, bueno, yo voy a hablar de mí, estaba un poco vuelto loco, dije, ¿qué hago? Necesito algo más que hacer. Tenía un trabajo que no tenía nada que ver con ciencia y tenía mucho tiempo libre y mucha soledad. Sí. Entonces, en ese momento empezó a hacerse muy popular la plataforma de TikTok aquí en México. Ah, claro. Y yo no tenía ni idea de qué era. Yo sabía que la gente bailaba y dije, bueno, pues para entretenerme un rato voy a bajarla a ver de qué se trata. Y descubro que en TikTok se puede hablar de ciencia. Y fíjate, eso es buenísimo. Y hay una gran comunidad. TikTok, que verdaderamente como que te atrofian la mente. Sí. La inteligencia, en fin. Sí, hay de todo en la plataforma. Al final, pues es una plataforma de entretenimiento, sí, ¿no? Entonces puedes encontrar... Pero qué bonito que hables de la ciencia. A mí me encanta, me encanta. Y justo se me ocurrió hacer una cuenta para pasar el tiempo y dije, bueno, ¿qué nombre le pongo? Y ahí es cuando llegué a esta conclusión de, pues para mí toda la ciencia es un poco extraña, ¿no? Entonces, creo que el adjetivo raro llama mucho la atención. Tiene a veces hasta una connotación un poco negativa, sí, pero ya de manera personal yo siempre me he sentido también un poco raro. Entonces dije, bueno, quiero compartir estas historias. El primer video que subí fue sobre la posible adolescencia de los tiranosaurios Rex. Entonces dije, de aquí me quedo. Y me encantó porque al subir videos, yo había publicado en revistas, por ejemplo, y tenía retroalimentación de editoras, de quien me leía, de mis papás, que los adoro, pero siempre me echaban porras y ya. Y son lectores muy importantes. Los más importantes, y todo, mi tesis y mi libro fue dedicado a ellos, pero en TikTok empiezo a ver que la audiencia también me comenta, y eso me encantó. Me encantó que había preguntas, me encantó que había dudas, gente que de plano me decía no te creo. Entonces, a partir de ahí es que sale este proyecto de Ciencia Rara, ya lleva pues prácticamente 5 años. Fíjate. Y yo siempre quise escribir un libro. Entonces, cuando me pongo pues sí. Lo necesitaba, digo, porque tus lectores o tus seguidores aquí van a encontrar, por ejemplo, en el norte, a ver, esta es la introducción, Coahuila, tierra de dinosaurios, naturalmente, pero ¿de cuáles? ¿Los priistas? No, por favor, no. Más antiguos. Entonces, entre pozas y bacterias. Chihuahua, lecciones sobre cómo amar al sol. Qué bonito, qué bonito. En Nuevo León, bueno, un vuelo en avión para que caiga la lluvia. En el Golfo de California, Baja California, entre zombies y sueños rotos, Baja California Sur. Atención, no montar a los tiburones brasil. Que es el que sale en la portada. Porque los montas, ¿verdad? Hay gente que nada con ellos y sí se quiere subir a ellos, pero pues no, hay que admirarlos nada más claro, de lejitos. Claro. En Sinaloa, para patas azul león, de la salsa al laboratorio. Es la historia sobre los jitomates transgénicos y cómo le hacemos para tener un jitomate que sepa muy rico. Que son muy buenas en Sinaloa. Son los mejores jitomates del país vienen de Sinaloa. Ah, de Sinaloa. Sí. De Sonora, aquí sí hace calor, de verdad. Sí. Pero mira, tienes cantidad de temas entre volcanes, el Bajío, el centro de México, el occidente, el Golfo de México, las Tamaulipas, Veracruz. Eso es lo que es muy interesante. En Chiapas, por ejemplo, tienes el último tlacuache acuático. Sí. Como la canción de Kiki. Ay, sí, los tlacuaches. Los tlacuaches. Me encanta, es un tlacuache que pues nada en el Usumacinta y guarda a sus bebés en su bolsita completamente hermética. Entonces, mientras el tlacuache... Como canguro, pero en el agua. Entonces caza peces y pequeños cangrejitos que también viven por ahí y los bebés no se dan cuenta de que la mamá anda en el agua nadando y cazando porque están pues tomando leche en la bolsita como de canguro. ¡Ah, qué bonito! Sí. Me gustó mucho. ¿Y aquí nos sale fotografía? Sí, tenemos una sección de fotografías justo claro, a la mitad, completamente a color. Muy importante.
porque sabes que hablas de cosas tan gráficas, bueno, Sí. que es muy importante. Aquí Querétaro, monolitos, magma y gorditas de 70 kilómetros. No, kilos, perdón. El récord Guinness de la gordita más grande del mundo la tiene justo Querétaro y aquí aprovecho para hablar de Peña de Bernal. No son las gorditas que venden en la vida. No, era una cosa gigantesca. No tuve el placer de conocerla, vi solamente videos, pero imagínate un comal gigante. Híjole, imagínate. Y bueno, aquí vemos fotos muy, muy llamativas, muy coloridas, que la vamos a ver a lo largo del programa, naturalmente. Y estamos hablando de cactus, qué Sí. bonitos los cactus, lagartijas. Decía, ¿quién decía? A ver, Víctor Hugo decía que las lagartijas son como los cocodrilos de la sala. Bueno, y que aparte son grandes amigos porque se comen a las cucarachas y a los Claro. mosquitos, entonces Fíjate. queremos lagartijas en todas partes. Exactamente. ¿Hablas de las tortugas o no? No, las tortugas aquí no menciono. Ajá, no, esas no. Pero aquí hay de los murciélagos. Sí, No me vampiros. gustan. ¿No? ¿Por qué no te gusta? Porque fíjate que yo de niña nos tuvimos que hospedar en la casa de mis abuelos porque llegábamos de Canadá y no teníamos casa todavía. Y nos tocó, la familia, dormíamos en las torres de Milán 35, Ok. en la colonia Juárez, una casa, una vieja. Y en la noche colgaban los murciélagos y yo, ay, mi pelo, mamá, Dios mío, nos acabé odiando. Te creo y lamento mucho que hayas pasado por No, eso. porque además no son los más atractivos del mundo. Yo creo que están tan feos que son bonitos, pero también nos ayudan Pero mucho, son muy importantes, ¿verdad? pues sí, para controlar mosquitos. Claro, claro. Ay, aquí tienes un... Ay, no, esta fotografía es divina. Los amonites. Sí. Parecen aretes. Yo tengo unos aretes semejantes. Están bellísimos, nada más que estos de pronto podrían medir hasta 5 metros de diámetro, entonces sería un arete un poco incómodo. Gigante. No, fíjate que hay mucha gente que no está informada, pero que no sabe muchas cosas. Por ejemplo, aquí, los hipopótamos. Sí. Los hipopótamos. Y luego las pirámides. ¿Por qué salen tanto tus pirámides? Esta es la pirámide de Calakmul. Sí. Es una zona maya en Sí. Campeche, que ahora está dentro de una reserva de la biosfera. Es un lugar importantísimo de la selva, porque aparte de la población que ahí vivió y que construyó estas grandes pirámides con estuco, pues es un lugar prácticamente no tocado por los humanos y que hoy hay muchísima biodiversidad. Viven ahí tapires, vive ahí el tlacuache acuático, viven todo tipo de insectos, lagartijas, animales, y aparte que estos lugares estén tan pristinos, tan cuidados, nos ayuda mucho a absorber el carbono de la atmósfera y eso ayuda a contrarrestar el cambio climático. Entonces, Ay, fíjate qué importante. es bonito por conservación, pero Claro. también para todo el clima del mundo. Qué maravilla. Sí, es un lugar hermoso. Fíjate que te hayas interesado en un tema que pues, de suyo es complejo, Sí. ¿verdad? Siendo tú tan joven, se me hace Gracias. muy meritorio y sobre todo que tengas ya tu libro. ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro, es mi gran bebé. Ay, tu- Lo adoro, lo adoro. Ya, y bueno, yo sé que se ha vendido muy bien porque yo estoy en contacto con la editorial que casi compartimos, ¿verdad? Sí. Pero porque sí, en México hay temas que llaman la historia, por ejemplo, la historia de México Claro. llama mucho la atención. Y está empezando a llamar la atención la ciencia. Sí, minutos antes de empezar mencionabas a los ajolotes, por Sí. ejemplo. Y se me hace muy interesante, no hablo de ajolotes en este libro, pero cómo este animalito se ha convertido en este estandarte Sí. político Claro, actualmente. claro, que eso cae mal. Pero Sí, estoy completamente de acuerdo, pero creo que ha llevado mucha atención justo a hablar, bueno, ¿qué existe en México? Y existen desde hace siglos. desde hace siglos son parte importantísimas de la historia también. Todos los aztecas tenían una relación muy directa pues con los canales de Xochimilco y también con este animal. Es cierto que están en extinción. Están súper amenazados. Hijo. Pasa algo muy extraño. La población es muy grande, pero en colecciones privadas. Muchas personas los tienen en su casa, sobre todo en Japón.
Hay muchísimos ajolotes en Japón, hay muchísimos ajolotes en París, por ejemplo, porque se Ay, los sí. llevaron desde hace años a estudiar y los reprodujeron, entonces hay una familia de ajolotes muy sana en Francia, pero en Xochimilco, en los canales de Xochimilco, Ya se están muriendo. hay muy pocos. Antes había... ¿Pero por qué? Porque el agua está contaminada, porque no se cuida, porque no se... ¿Por qué? Es Porque no una se mezcla de varios, principalmente contaminación. Sí, Sí. los ajolotes son muy sensibles a los químicos que hay en el agua. Entonces, Xochimilco se ha convertido pues en agua de desagüe, ¿no? Todos los campos de fútbol que ahora toman las chinampas, pues cuando la gente va a jugar fútbol y va al baño, todo lo que hace se termina en los canales. Entonces, entre la contaminación por humanos, la contaminación también por fertilizante, por pesticidas, Claro, claro. los ha afectado mucho. Y al final el agua de Xochimilco, pues ya ni siquiera viene de ahí, viene también de extracción de Iztapalapa. Entonces es esta mezcla de aguas que los ha afectado mucho y hay ya muy pocos ajolotes viviendo poco. naturalmente ahí. Bueno, a lo mejor ahora, como se volvió muy emblemático, Ojalá. Tal vez se preste para estudiarlos más, cuidarlos más, cuidar ahora Xochimilco, Sí. en fin, porque pues, todo eso es muy importante para nuestra diversidad de todo lo de la naturaleza. Totalmente. En la UNAM hay muchos grupos que tienen el estandarte del cuidado del ajolote. Sí. Del Instituto de Ecología los estudian desde hace años porque cuidar al ajolote también permite cuidar todos los canales. Claro. Entonces, si tenemos una buena población de ajolotes, significa que hay agua limpia, significa que también hay peces nativos, hay una araña pescadora, por ejemplo, en Xochimilco, Ay, no. que igual la gente dice, ay, no quiero tanto a la araña, pero sí al ajolote. Entonces, cuidemos a uno para que al otro también le vaya bien. Y están muy interesados en justo dar este espacio para que la especie esté sana. Hay ahora un proyecto que se llama Chinampas Refugio, donde ya son canales. Pues digo, todos los canales de Xochimilco los hicieron, ¿no? Pero estos son más nuevos, donde tienen agua muy limpia con cuidados especiales para que ajolotes crezcan ahí Porque y luego se salgan al reproduce. canal. Exacto. Que se reproduzca. Y que haya más huevos y que esos huevos justo salgan a los canales y puedan salir los Me ajolotitos. Parece consigna. Hay que cuidar a los social. ajolotes. Que haya más huevos. A ver, nos está escuchando la selección mexicana. Nos están escuchando los fanáticos del fútbol. Claro. ¿Verdad? Nos están escuchando. Pues ahora sí que, debería de ser esa, debieron de haberlo puesto como subtítulo. Que haya Más huevos. de los ajolotes. ¿No? Para una reimpresión, les diré que lo utilicemos de subtítulo. Ay, José, pues te felicito porque Muchas de verdad gracias. ocuparte de un tema yo no creo que se haya estudiado a fondo, no difundido como se debería de difundir. ¿En dónde escribes? ¿En qué publicación escribes? Ahorita, Aparte de tu libro. actualmente únicamente el libro, todo lo demás que yo hago es video. Entonces yo escribo mis guiones, pero principalmente estoy justo en este formato de ¿Y video dónde corto. se puede uno dirigir a preguntarte? Lo que consultarte? quieran en TikTok, en Instagram, redes sociales principalmente. ¿Cómo estás? Como Ciencia Rara, @Ciencia Rara en todas partes. Hay no sé, el título está muy raro. Digo, qué raro que se nos olvidaba. Ciencia rara. Aquí todo en este país es muy casaquiano también tu título. Sí, bueno, pero es que México también es un lugar muy extraño. Es muy extraño. Sí, cierto. Ay, José, pues te felicito mucho. Te deseamos muchísima suerte con esta publicación tan importante que nos va a abrir los ojos de muchas maneras, para sobre todo pensar en nuestro planeta, pensar en nuestro país, sensibilizarnos. Eso es bien importante. Cómpreselos a sus hijos, a sus hijos adolescentes, ¿verdad? Y desde luego consúltelo en el TikTok. Claro que sí, cualquier duda En lugar de estoy estar al viendo pendiente. ahí a Shakira, todo eso, mejor consulten a José Cotes. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa aquí en Verte, que te quiero verte. No falle a nuestra cita, siempre en el mismo lugar y a la misma hora. Gracias. Hasta la próxima.